Segundo de Samuel, capítulo 5, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre a la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, pues que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí lo venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hasta el versículo 25 hemos leído todo el capítulo 5. Todo el capítulo 5 hemos leído. Aquí David es nombrado rey, ya delante de todo el pueblo de Israel.
Y ya vimos el tiempo que había reinado en Hebrón, habían sido 7 años. ¿Y cuántos años con todo Israel, incluyendo Judá? 33 años, en total 40. Empezó a los 30 años a reinar en todo Israel, sí, en todo Israel. Entonces, realmente el reinado de David no fue hasta una edad muy, muy longeva como sus antepasados, que vivían 100 y pico de años. Como Abraham, que llegó casi a los 200, 175, ¿no? Así, el reinado de David no fue tampoco muy, muy grande, ¿no? 33 años, y tenían que ser 33 años, sí, 7 años en Judá, en Hebrón, mientras estaba en Hebrón con Judá, y 33 años con todo el pueblo de Israel junto. Ese número, algunos ya se imaginarán, 33, ¿por qué preciso 33? Preciso tenían que ser 33. David es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, en varias situaciones vamos a darnos cuenta al ir leyendo, sí, efectivamente es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, efectivamente. El rey, el único rey reconocido por los israelitas, el más importante para los israelitas, David. No el único, sino el más importante. Y David, cuando miramos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, es un punto de referencia. Él fue el rey que verdaderamente era conforme al corazón de Dios. La voluntad de Dios no era rey, pero como el pueblo de Dios pidió rey, entonces dio a Saúl. Pero Saúl decepcionó terriblemente a Dios. Y no es que Dios no supiera, porque Dios les había dicho lo que iba a ser el rey que ellos estaban pidiendo. Entonces Dios les dio un rey que a los ojos de ellos, wow, sí, este es el rey que queremos nosotros. Pero nuestro punto de vista siempre tiene una característica. Está unido, ¿a qué cosa está unido nuestro punto de vista? A un corazón que la Biblia dice es engañoso y perverso. Así es el corazón de nosotros, engañoso y perverso. En la cárcel tenemos un hermano, es un pastor, que él estuvo en la cárcel. Él estuvo con una sentencia muy horrible, una sentencia, estuvo 16 años en la cárcel, y estando en la cárcel, él se dio cuenta, toda la maldad de él se hizo más manifiesta. Con todo y eso, en la cárcel habían guardias, y los guardias hacían que estuviera más controlado. Las personas normalmente mientras están en la cárcel, las personas no son los que están en la cárcel, no, nosotros. Todo ser humano mientras está en la cárcel, imagínense que ustedes están en la cárcel. Mientras una persona está en la cárcel, los guardias, las rejas, los castigos que hay en la cárcel, todo eso es ejemplar. Entonces las personas están bajo control. Incluso las personas están en tratamiento, les llevan terapeutas y un poco de cosas para querer cambiarlos. El ser humano quiere cambiar al ser humano. Pero cuando las personas están en la cárcel, parece que cambiaron, ¿no? Parece. ¿Por qué? Porque pues con todo el ambiente que les rodea, les llevan predicadores, sí, les llevan predicadores, les llevan música, y música cristiana. No sé si sabían, pero en la mayoría de las cárceles se llevan predicadores y se lleva música cristiana y se hacen eventos cristianos. ¿Cómo quieren volver a los reclusos? Los quieren volver buenas personas. Ayer hablamos, el título del video de ayer, del envío de ayer es Buenas personas. Existen buenas personas y malas personas. El común de las personas no necesita ver el video, sino ya sabe. Sí, claro, por supuesto que existen buenas y malas. Pero si miran el video del día de ayer se sorprenderán. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. En las cárceles, igual, el ser humano pretende hacer lo mismo. Pretende hacer que las personas que cometieron actos delictivos así se vuelvan buenas personas. Entonces, ¿qué hacen en las cárceles? Normalmente, ¿qué hacen con las personas? Así, aparte de llevarle así predicadores, de llevarles música, la idea del ser humano es, si ellos escuchan la palabra de Dios, de pronto algunos de ellos se vuelvan, no sé, pastores tal vez. Y si se vuelven pastores, pues ya se volvieron buenas personas. El ser humano tiene una idea muy equivocada.
en uno de los países más que tiene mayor auge de cristianismo, por decirlo de alguna manera, o sea que es más conocido como cristiano. Hay muchos países que son muy cristianos, ¿no? Pero uno de los países, Brasil. Brasil es un país como mayoritariamente cristiano. Pero también, pues, donde hay muchas personas que se dedican al ministerio a ser pastores, suceden también cosas que son normales. Es horrible lo que voy a decir. Son normales dentro de lo que se conoce como iglesias cristianas, ¿sí? Jesús dijo, ninguno hay bueno, pero como las iglesias, la fama es, las personas que van a la iglesia inevitablemente tienen que ser buenas. Cuando una persona está yendo a una iglesia y llega a enojarse con su vecino, ¿qué le va a decir el vecino? Ay, vecino, pero tranquilícese, ¿no que usted es cristiano? Así, ¿cierto? ¿Por qué le dice no que usted es cristiano? ¿Qué idea tienen las personas de los cristianos? Tienen que ser buenas personas. Los cristianos tienen que ser lo mejor de la sociedad. Esa es la idea que el ser humano tiene. Cuando miramos la Biblia, los cristianos tienen una característica. Según lo que dice la Biblia, ¿Dios a quién escogió? Para que sean cristianos han sido escogidos por Dios. Las personas que ostentan el título de ser cristiano son escogidos por Dios. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Dios a quién usa? ¿Dios qué escoge? Lo vil y menospreciado del mundo. Así dice la palabra de Dios. Sé que para más de uno es sorpresa, pero sí. El ser humano quiere y se imagina que si alguien asiste a una iglesia es una muy buena persona. Bueno, ¿qué pasó con el hermano que estuvo en la cárcel? 16 años. Estuvo cumpliendo una sentencia de 16 años. No doy pistas porque ya entenderán. Algunos hermanos ya entienden por qué no puedo hablar más. Solamente les voy a contar el corazón que él descubrió estando en la cárcel. Estando en la cárcel, él salía mucha maldad de él, pero era controlada por los guardias, por las rejas. Pero él vio otras personas que tuvieron condenas más pequeñas. Él vio a lo largo de toda su estadía en la cárcel, sus 16 años, él vio entrar personas por delitos 6 meses, una condena de 6 meses, condena de 1 año, año y medio, 2 años y medio, 3 años. Vio muchas personas. Cuando recién entraban, ¿cómo entraban? Entraban siendo personas señaladas por la sociedad, señaladas, ¿no? Algunos por robo, otros por intento de homicidio, cosas así. Algunos por intento de homicidio sin culpa, cosas así. Otros con culpa. Entraron con muchas acusaciones, ¿sí? Pero estando en la cárcel, todos estando en la cárcel, ¿cómo se volvían? Buenas personas. O sea, ¿qué es lo que esperaban ver? No, realmente nadie se puede volver buena persona, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Delante de Dios, o sea, delante de Dios nadie se puede volver bueno, pero delante de los hombres, o sea, si las personas cogen la Biblia y dejemos a Dios a un lado. Si las personas dejan a Dios a un lado, ¿qué piensan las personas? Sí, las personas se pueden volver buenas personas. Entonces, ¿qué esperaban en las cárceles? ¿Qué tratamientos hacían y qué terapias hacían para que se volvieran buenas personas? Entonces las personas, estando ahí en la cárcel, empiezan a verse como buenas personas, porque todo el ambiente, la música, las prédicas, les regalan Biblias. ¿Sí sabían? A los presos se les regala Biblia. Entonces es normal ese ambiente que parece como de buenas personas. No falta una que otra pandilla o algo así que son como reacios, pero la gran mayoría, más del 90% en las cárceles tiende a volverse ante los ojos de las personas buena persona. Entonces habían vigilantes que llevaban mucho tiempo, pero habían vigilantes que igualmente iban a estar 6 meses, iban a estar, no sé, 1 año. Entonces los vigilantes nuevos que entraban a la cárcel, ellos no conocían lo que los vigilantes antiguos conocían. ¿Qué conocían los vigilantes antiguos? Todo el que salía de la cárcel, todo, inevitablemente volvía. La posibilidad de que alguien no volviera era rarísima. Lo más normal es que sí volviera. Si salió de la cárcel, va a volver a la cárcel. Era lo más normal. Entonces, los vigilantes antiguos, sabiendo este patrón repetitivo, ellos cuando veían a alguien, un vigilante nuevo, se hizo muy amigo de un recluso que estudió ingeniería de sistemas, pero él por un error hizo una falta, él cometió una falta y resultó en la cárcel. Entonces, al hacerse amigo con el vigilante nuevo,
Entonces el vigilante nuevo sabía algo y estaba seguro de algo. Estaba, así como muchas personas que están seguras que son hijos de Dios. A pesar de lo que dice Juan 1:12. Hay personas que están seguras que ellos sí son hijos de Dios. Así también esos vigilantes nuevos también estaban seguros de que esa persona había cambiado. Y que esa persona le iba a ir muy bien. Iba a ser una persona exitosa. Su vida iba a ser un éxito ya afuera de la cárcel. Así, porque se hicieron muy buenos amigos y vio realmente un cambio. Y lo vio honestamente, no era fingido, no era hipócrita, no era un cambio verdadero ante los ojos humanos. Como es un cambio ante los ojos humanos, el corazón de nosotros hace algo que nosotros no nos damos cuenta. Nos hace ver como buenas personas. Así, aunque la Biblia, Jesús dijo, ninguno hay bueno, pero nuestro corazón nos va a hacer ver como buenas personas. Entonces, él, estando en la cárcel, él se dio cuenta de cómo salían reclusos y volvían a entrar. Y cuando entraban ya no eran con condenas bajitas, ya no eran con condenas de 6 meses, 1 año, sino ya entraban con condenas de 10, 8 años. Los que entraban y llevaban poquito tiempo en la cárcel salían, pero volvían ya con condenas de verdad. Entonces, él se puso a mirar ese patrón también. No solamente los vigilantes antiguos, sino el hermano de la iglesia que estuvo 16 años en la cárcel. Él también se puso a mirar ese patrón repetitivo. Él sabía que era, entre todos los que estaban en la cárcel, él sabía que él era el peor. Él era la persona que la maldad le salía casi por los poros, le salía mucha maldad. Entonces, los vigilantes antiguos hacían, cuando veían que alguien estaba seguro, que alguien que salió de la cárcel ya no iba a volver, los vigilantes le decían, ¿cuánto está dispuesto a apostar para que esa persona no va a volver a la cárcel? Y los vigilantes antiguos decían, los vigilantes antiguos eran los que hacían la propuesta y los vigilantes nuevos, vea, le apuesto mi salario, que va a pasar 1 año, mientras yo esté acá trabajando como vigilante, él no va a volver. Ese vigilante seguía trabajando ahí 3, 4, 6 meses y ¿saben qué pasaba? Ese recluso que había salido volvió. ¿Qué le tocaba hacer a esta persona? Perdió 1 mes de su salario, apostó 1 mes de su salario porque estaba seguro de algo, estaba seguro que esa persona no iba a volver a la cárcel. De algo estaba seguro, no iba a volver a la cárcel. ¿Pero qué pasó? Sí, volvía a la cárcel, volvía. Los vigilantes antiguos ya sabían, es inevitable. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que hace que vuelva a suceder eso? Vamos a analizar el mundo del corazón. Ayer empezamos a escudriñar el mundo del corazón. Lo que hace que una persona vuelva es la persona que va a salir. Pongamos un ejemplo. Hablemos de Mario. No, un nombre más fácil, como José. Imaginemos que entró alguien a la cárcel que se llama José. Entró por hurto y le dieron 6 meses. Entonces, mientras él estuvo esos 6 meses en la cárcel, fue terrible para él estar en la cárcel. Pero él pensaba mucho en qué fue lo que hizo para que lo capturaran. Y él se acuerda que él tocó un reloj que había, pero él vio que ese reloj era viejito y dijo, esto no me sirve, y lo dejó. Por el afán, él dejó ahí y no limpió. Él pensaba limpiar, pero él salió, se llevó las cosas porque oyó ruidos y se fue y no limpió ese reloj. Pero en el reloj, como tenía un vidrio, ahí quedaron las huellas perfectas. Entonces él estando en la cárcel, a pesar de que le hacían las terapias para que él se arrepintiera, él decía que sí se había arrepentido y no era hipócrita. De verdad, mientras la música está sonando, la música que dice, te alabo mi Señor, me faltan las palabras para decir cuánto te amo. O sea, estoy imaginándome así como inventándome una canción para que nadie se sienta ofendido. Así que esas canciones que lo hacen sentir a uno especial, lo hacen sentir a uno como un angelito. Después de que uno canta una canción de esas, uno se siente como que le van a salir alas y uno va a empezar a volar. Porque mientras uno está cantando una canción de esas, uno levanta los brazos, uno llora. Ay, es tan hermosa esa letra, lo que uno está repitiendo. Que uno va a amar a Dios siempre y te prometo, Dios, que mi vida va a ser para ti. Así. Entonces, después de cantar una canción de esas, pues termina una canción de esas y la emoción que queda es, uy, me van a salir alas, ya casi voy a empezar a volar. Así. Pero mientras las emociones. Entonces, las personas que están en la cárcel les pasa lo mismo. Con toda esa terapia que les tratan de hacer para volverlos buenas personas, de verdad, ellos ante los ojos de los vigilantes y de todos sus compañeros son buenas personas. Pero entonces, este señor José que estamos usando de ejemplo, él entró por una sentencia de hurto. Pero entonces ya cuando se iba a cumplir la sentencia, ya había habido un cambio que todo el mundo veía, era evidente. Él ya estaba arrepentido.
arrepentido, y él no iba a volver, jamás, de ninguna manera, iba a volver a hacer eso. Eso era lo que él tenía seguro. Y no solo él lo tenía seguro las personas que lo oían hablar, porque veían la seguridad que había en él, que él no iba a volver a robar. Entonces cuando salía, otra vez cuando ya lo dejaban libre, ¿qué pasaba? Ya no estaban las rejas, ya no estaban los vigilantes. Es más, ¿él a dónde volvió? ¿Dónde vuelve una persona cuando sale de la cárcel? Vuelve al mismo lugar donde estaba, donde sus padres, donde su familia, vuelve al mismo barrio. Y si vuelve al mismo barrio, vuelve a tener las mismas amistades, vuelve a rodearse del mismo ambiente que le rodeaba cuando él llegó a la cárcel. No sé si se dan cuenta la gravedad de este asunto, de esto que acabamos de nombrar. Volvió exactamente a las mismas condiciones en las cuales salió de él algo que estaba dentro de él. Como un estanque cuando está reposado, un estanque de agua, una pila de agua, tiene diferentes nombres, estanque, pila, piscina, sí, de agua, de alberca. También le dicen alberca, donde se saca el agua cuando se está lavando la ropa. Entonces, no sé si dije alguno de los nombres correctos, bueno, entonces, si está en un lugar de esos, es donde se saca para lavar la ropa. Y resulta que en ese estanque, alberca, pila, pileta, como se llame, cuando está quieta el agua, ¿cómo se ve el agua? Transparente. Le dan a uno ganas de meterse ahí, como hundirse ahí en esa, como usar eso como una piscina, si el estanque es grande. Pero cuando uno empieza a sacar el agua, cuando mete la taza con la que saca el agua, el platón, bueno, no sé qué nombre tendrá. Cuando metes cup, en inglés sería más fácil, solo existe una palabra. Cuando saca así, entonces empieza a echar agua sobre la ropa que está lavando. ¿Qué pasa con el mugre que estaba asentado? Todo ese mugre sale y ya el agua queda turbia, queda gris. ¿Cómo se veía antes de tocarla? Transparente. Pero una vez que empezó a sacar agua, todo lo que estaba al fondo, la corriente empieza a sacar todo. Y el agua, como se revuelve, inevitablemente sale lo que verdaderamente hay. Agua que se ve limpia. ¿Es limpia? Muévala un poquito y se dará cuenta cuán limpia está el agua. Entonces, así es el ser humano. Ese es el corazón del ser humano. En ciertas condiciones no se ve lo que verdaderamente es, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hago una pregunta, hoy no había hecho pregunta, hago una pregunta. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, así dijo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, ¿qué personas buenas hay sobre el planeta Tierra? Después de que nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, ¿qué personas hay buenas desde nuestro Señor Jesucristo? No desde nuestra óptica, no. Quitémonos un ratico nuestra óptica, desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ninguno? ¡Ay! ¿Por qué ninguno? ¿Por qué ninguno? No hay ni una sola persona buena. Y los que hacen, no sé, obras de caridad, todos malos. Mire, todos malos. Todos malos. Todo el mundo malo. Todos. David, vea, ya alguien supo, había uno bueno. David, había uno bueno, vea, había uno, ¿no? David, ninguno hay bueno. Toda la humanidad maligna. Todos malos, sí. Jesús dijo, ninguno hay bueno, quiere decir, ninguno hay bueno. Es un secreto, o sea, aquí vamos a aprender a interpretar la Biblia. Cuando Jesús dijo ninguno, se refería a ninguno. Así es realmente. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo ninguno, significa todos somos malos. Todo ser humano que es malo. Esa es la verdad. Todo ser humano es malo. Eso es difícil de recibir para las personas que se guían por su punto de vista. Las personas que se guían por su experiencia, por su corazón. No sé, su corazón les dice que sí hay personas buenas, su corazón les dicta, ¿no? Sí, yo sí. O sea, yo creo que hay un problema de traducción en ese versículo. Toca mirar los originales, está en el Nuevo Testamento, toca mirar los originales en griego y mirar en qué momento de la historia tal vez algo quedó mal, porque mi experiencia, las personas que apelan a su experiencia no van a poder recibir esta palabra. Jesús dijo, ninguno hay bueno. ¿Quién puede recibir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Muy difícil que alguien pueda recibir las palabras de nuestro Señor Jesucristo si se está guiando por su propio punto de vista. Si la persona todavía confía en sus sentimientos, confía en lo que su corazón le dice, lo que su corazón le dicta. ¿Qué dice la palabra del que confía en su corazón? El que confía en su corazón es necio. Así dice la palabra, ¿no? Precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 26. El que confía en su corazón es necio.
Así es la persona que confía en su corazón. Entonces, estando en la cárcel, las personas, como la gran mayoría, no conocen el mundo del corazón. Entonces, la mayoría piensa, sí, no va a volver, efectivamente. Los que sí se dan cuenta y los que sí saben que va a volver, los vigilantes antiguos, ellos saben, sí va a volver. Por eso se atreven a hacer apuesta y por eso se atreven a apostar su salario de que va a volver. Y esa persona dice, yo no sé si voy a estar aquí, el otro vigilante, el vigilante nuevo, yo no sé si voy a estar aquí 6 meses o un año, pero el tiempo que yo esté acá, yo sé que ese señor que salió, José, no va a volver. No va a volver porque es amigo mío, lo conocí muy bien y sé que él no va a volver. Yo estoy dispuesto incluso a dar más, no, dejémoslo en un salario, dejémoslo así en un salario. No pasaban 3, 4, volvía. Sí, porque la persona, a pesar de que tenía todo su cambio, por dentro en algo pensaba, es que yo cometí ese error. Si yo no hubiera cometido ese error, no me hubiera pasado eso. Cuando salga, tras del hecho, por haber estado en la cárcel, la gente no le quiere dar trabajo. Porque la gente sabe que los que salen de la cárcel van a volver a la cárcel. Entonces las personas dicen, yo no le quiero dar trabajo para no tener que yo meterme en un juicio legal y tener que volver a estar otra vez en la cárcel. Así piensan las personas. Pero no es eso, no piensen así. Todo ser humano es igual. No estoy diciendo que las personas que están en las cárceles son diferentes a nosotros. Somos iguales, todos somos iguales. Todos tenemos el mismo corazón engañoso y perverso. Es más, les voy a decir algo más que los pueda asustar. Para que nosotros hayamos recibido la salvación, hoy estamos casi todos los que estamos somos salvos. Para que hayamos recibido la salvación, nosotros deberíamos estar peor que en una cárcel. Si nosotros hubiéramos sido enjuiciados por lo que las maldades que han salido de nosotros, peor. Dios nos libró de haber sido acusados de un asesinato, de que nos dieran una sentencia terrible, pero nosotros tenemos el potencial, todos tenemos el potencial, que nadie nos dio exactamente en el punto para hacer una locura, pero nosotros hubiéramos podido estar en la cárcel. Entonces no estamos, o sea, para que no se ofenda a alguien, no estamos criticando a quienes están en las cárceles, no, estamos hablando de personas que son iguales a nosotros. Ellos no son diferentes, no son diferentes, son iguales a nosotros. Es más, me atrevo a decir, soy peor que todos los que están en las cárceles y ya les he contado por qué, algunos saben por qué. Pero bueno, lo que les quería terminar de contar, ya para finalizar. Él, estando así en la cárcel, él aprendió, yo siendo el peor, si en este momento, yo salgo, porque ya le quedaban meses para salir, eran como 2 o 3 meses. Cuando yo salga, yo sé que volveré. Porque me voy a ir a donde mi padre, ya la mamá de él había muerto, voy a ir donde mi padre. Y mientras él estuvo en la cárcel, la mamá murió. Voy a ir donde mi padre, voy a estar en el barrio, mis amigos me van a ver, mis amigos pues me van a invitar, ellos van a querer celebrar que yo salí. Y en el barrio a él lo admiraban, lo respetaban y también pues lo estarían esperando. Pero exactamente todo ese ambiente que lo rodeó a él fue lo que lo llevó a estar en la cárcel, cumpliendo una sentencia de 16 años, ni más ni menos. Entonces él, sabiendo eso, como él recibió la salvación estando en la cárcel, él llamó al pastor y le dijo al pastor, pastor, le contó su corazón. Yo sé que si salgo de la cárcel voy a volver. Y el pastor le preguntó, ¿por qué dice así? Porque vea, y le contó lo que él había aprendido en la cárcel. Me he dado cuenta así, así. El pastor escuchando, sí, tienes razón. Le dijo al pastor, pastor, ¿será que yo quisiera no ir donde mi padre? Porque es que allá están mis amigos, así, lo que le estoy contando. Entonces, ¿será que puedo ir a la iglesia? ¿Podría quedarme en la iglesia? El pastor le dijo, bienvenido. Entonces le prepararon una habitación y lo estaban esperando en la iglesia. Para él, ya le prepararon una habitación para que él viviera en la iglesia. Entonces él habló con su papá, llamó al papá. Papá, y le contó lo mismo. Papá, yo he descubierto esto. El papá se asustó. Hijo mío, sí, veo que en la cárcel has adquirido sabiduría. Mi deseo que estés aquí conmigo, pero lo que estás diciendo me parece sabio. Me da temor el perderte nuevamente. Prefiero que estés en la iglesia a que vengas conmigo un tiempo y vuelvas otra vez a la cárcel. Y quién sabe si esta vez ya no te vuelvo a ver. Sí, vete para la iglesia. Entonces él se fue para la iglesia y estando en la iglesia, estando ya viviendo en la iglesia, pasó un año, pasaron 2 años, 3 años. Se casó. Tuvo hijos. Tuvo hijos. 2 hijos, tuvo 2 hijos. Esos son años, estoy hablando de años con esta mano. Tuvo 2 hijos. Así tuvo 2 hijos. Entonces, y fue ordenado como pastor. Y ahora él se encarga de ir de cárcel en cárcel. Va a todas las cárceles. Él va de cárcel en cárcel contando su testimonio.
contando lo que él aprendió, el mundo del corazón. Muchos presos han recibido la salvación al escuchar el testimonio a través de él. Y ya los que son salvos han tenido el privilegio de escuchar alguna prédica de él. Entonces, si alguno no la ha escuchado, me avisa y con gusto se la envío nuevamente. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias porque ahorita cuando mirábamos el capítulo 5 de Segunda de Samuel, podíamos ver el corazón de David. Y podíamos ver el corazón de todo el pueblo de Israel. Cómo ellos, mientras estuvieron con David, supieron que David salía a la guerra con ellos y volvía con ellos. Ellos se pudieron dar cuenta en ese momento, así Dios lo había levantado como rey. También David dio un dicho, ni ciegos ni cojos entrarán. Y las personas pensaban, ese dicho, él lo dijo por una razón. Aquí aparece, lo leímos el día de hoy, pero lamentablemente las personas malinterpretaban y se imaginaron que es que David los aborrecía, pero era diciendo en contra de los jebuseos. Jebús podía haber sido rescatada por Saúl, pero Saúl no tuvo el corazón para entrar a Jebús. Jebús es Jerusalén. Por eso la fortaleza era la fortaleza de Sión. Lo que hizo David al conquistar Jerusalén, al conquistar Sión, lo que hizo David era lo que tú estabas esperando que hiciera el hombre que es conforme a tu corazón. Pero ¿por qué no lo hizo Saúl tanto tiempo estando ahí? ¿Por qué no lo hizo Saúl? Saúl no tenía el corazón conectado contigo. Hoy, analizando la historia del hermano que ahora es pastor de la iglesia y que predica el evangelio en las cárceles precisamente, enseñando el mundo del corazón, pudimos ver así el corazón de una persona que se pudo dar cuenta de la maldad que hay dentro de nosotros. Permite que todos los que hoy pudimos escuchar esta historia del hermano que ahora está ministrando, permite que meditando, reflexionando sobre el corazón de nosotros, lo que dice la Biblia, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Podamos no confiar en nuestro corazón, no seguir confiando en nuestro corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento. No arrepentirnos de algún hecho, de algo que hice, algo que dije, sino de haber confiado en mí mismo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Precisamente este capítulo es muy bonito porque aquí aparece Jerusalén. Aquí aparece Jerusalén. En toda la historia, en algún momento íbamos a ver cuándo el pueblo de Israel llega a Jerusalén. ¿Y cómo llegó? A través de David. Así era, a través de David. Este capítulo, espero que no así lo vuelvan a leer y se den cuenta qué fue lo que pasó, cómo fue que lograron conquistar esa ciudad que Dios tenía preparada. Eso era lo que Dios había preparado. Ellos solo tenían que avanzar, pero no lo lograron hacer con ninguna otra persona. El único que logró avanzar para entrar a esta ciudad fue David. Fue David. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 37. Quiere decir que nosotros comenzamos hace 37 minutos. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora, en punto. Nos vemos mañana. Chao.